Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Enrique. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Disculpen la demora, pero estoy en el aula de Geología y Petróleo y tuve que cumplir con todos los protocolos para poder entrar a la universidad, así que por eso me demoré. Pero lo que les pido es que fundamentalmente yo voy a cumplir de llegar puntual a las 9 de la mañana. Esta vez hubo un problema por el hecho de la comunicación interna para pedir el aula y bueno, eso me demoró un poco. Así que les pido disculpas y vamos a iniciar la clase. Vamos a hacer una presentación de la materia y posterior a eso vamos a buscar la manera de poder llegar a ir avanzando en cada una de las condiciones que vamos a tener de clase. Vamos a... Lo que vamos a ver supongo que todos me están escuchando bien, va a ser el tratamiento de agua y corrosión. Por las dudas, si hay alumnos que no me conocen, yo soy Enrique Algañarás, estoy a cargo de la Cátedra de Tratamiento de Aguas y Corrosión, y por el otro lado también estoy a cargo de la Cátedra de Industrialización del Petróleo 1 y 2. En el caso nosotros vamos a ver tratamientos de agua y corrosión, que van a ser los martes y jueves de 9 a 12. La idea es que cuando vayamos avanzando, ver cómo poder llegar a manejarnos mucho mejor en el sentido de los tiempos, es decir, son 3 horas que prácticamente estoy hablando en forma permanente, y eso hace de que vamos a necesitar un cierto descanso. Por el otro lado, los temas son bastante variados. Vamos a ver el programa de la materia y es fundamental en el hecho de que todo lo que se aplica en yacimientos están relacionados con esta materia, tanto en incrustación como en corrosión. Dentro de lo que es la parte de corrosión, el gran presupuesto de la materia de los yacimientos lo llevan todo lo que son los tratamientos de corrosión. O sea que es bastante importante y a su vez de la parte práctica. Empezando dentro de lo que es, vamos a ver lo que es en sí. El programa que vamos a tener va a ser el siguiente. Vamos a presentar la materia, va a ser la organización de la cursada, cómo nos vamos a organizar. Es la primera vez que tengo tantos alumnos, no me imaginaba que iban a ser tantos. Después voy a ir preguntando a cada uno de ellos si están en condiciones de cursarla, puesto de que teníamos unas materias para poder buscar la correlatividad, y yo supongo que directamente de esa manera lo vamos a hacer. La cursada es una presentación de todo lo que yo tengo acá de la parte de petróleo, y hay alumnos de ingeniería química también que no he podido contactarlos y cumplir con todo lo que son los requisitos para poder hacerlo. Creo que se van a incorporar en la próxima clase. Por el otro lado, vamos a hacer un grupo de WhatsApp para que directamente toda la información, la parte de los apuntes de la cátedra, la organización, los libros que vamos a tomar como consulta, van a ir a través de uno de los compañeros de ustedes, y él va a ser el encargado de distribuirlo para todo el grupo. Así van a ser también los temas de parciales que vamos a tomar. Vamos a tener una introducción que va a ser las características del agua. Luego vemos todo lo que son los temas de las consecuencias de que tienen la gran salinidad de las aguas de los yacimientos petrolíferos, que se producen problemas de incrustación. Posterior a eso, vamos a ver el otro proceso que es casi concatenado, que es el de corrosión. Y luego vamos a entrar de lleno a todo lo que son la parte de los equipos e instalaciones que se encuentran en los yacimientos. Entonces, todos los temas que nosotros vamos a tener acá van a ser canalizados a través del compañero de ustedes, y eso hace de que directamente recibamos tanto lo que ustedes ahora, por ejemplo, en el ingreso de Gypsy, es decir,
lo recibieron, bueno, fue justamente gracias al compañero de ustedes. Vamos a ver también el programa de estudio y recién vamos a entrar a lo que es la parte de la nivelación. La nivelación es un tema que lo he tomado por el hecho de que muchas veces ocurre de que tenemos incorporados alumnos de ingeniería química que no tomaron ningún tipo de contacto con lo que es la parte de petróleo. Y hay algunos de ustedes que tampoco tuvieron posibilidades de hacer una práctica en yacimientos, o sea que lo que vieron era la parte de geología, pero en petróleo, es decir, no están dentro de lo que son la parte de las plantas. Entonces, vamos a ir buscando que directamente hablemos siempre el mismo idioma, todos los estudiantes, para que sea más fácil y más llevadera la materia, y por el otro lado también para que se vayan conociendo todos los equipos que vamos a utilizar. Dentro de lo que es la parte del estudio, la materia, es decir, esto si desean también se lo van a tener cada uno de ustedes, vamos a tener una introducción que es la parte de agua, generalidades, propiedades físico-químicas del agua, cómo se encuentra, en qué estados y fundamentalmente los contaminantes que tiene el agua. Y después la clasificación según sus orígenes, porque no es lo mismo un agua que nosotros traemos de captación del agua de mar, por ejemplo, yacimientos que están en la parte de Santa Cruz, hacen captación de agua de mar, o sea que las condiciones que tiene el agua de mar es totalmente distinta a la que podría llegar a tener, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, la captación del río Limay o del río Colorado, en el caso de La Pampa o del Rincón. Entonces van cambiando las características, tanto de los contaminantes como de las salinidades, las concentraciones de cloruro, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver lo que son los índices de estabilidad. Tenemos un método para poder determinar los índices de estabilidad de las aguas, ¿no? Es decir, con respecto a lo que es corrosión o incrustación, con los índices de Langelier y de Reinhardt. Estos son dos métodos que nos sirven muchísimo para poder saber qué condiciones de agua tengo y en qué condiciones puedo llegar a trabajar, con altas temperaturas o no, o el hecho de que puedo llegar a agregar algún producto químico que puede llegar a ser incompatible con el tipo de aguas y de acuerdo a los índices de estabilidad. Posterior a eso vamos a ver las características químicas del agua, según el tipo de captación. Incompatibilidad de aguas, esto es un tema recurrente dentro de los yacimientos, de hacer mezclas de aguas superficiales con agua de formación, es decir, cuando hacemos inyección de secundaria, y eso produce determinadas reacciones de iones que se encuentran en un tipo de agua y en la otra no, y se producen incrustaciones, taponamientos de formación, etcétera, etcétera, con el daño económico que eso conlleva. Vamos a ver cuáles son las incrustaciones y depósitos que se producen en los yacimientos, cuáles son los más comunes, cómo tener que poder normalizar todo eso. Los problemas causados en equipos de producción, es decir, las incrustaciones, cuáles son los daños que nos ocasionan. Y luego vamos a ver los métodos de control, inhibición y remoción de las incrustaciones. O sea, cómo operar para poder neutralizar cuando ya se me produjo. Es decir, ahí ya no vamos a tener un método preventivo, se va a hacer una acción correctiva de que cuando se me producen las incrustaciones, ustedes como ingenieros, cómo tienen que procesar o producir o actuar frente a este tipo de incrustaciones y qué tipo de procesos se tienen que hacer para poder evitar justamente eso y hacer, por el otro lado, la acción correctiva cuando tengo cañerías incrustadas. El tercer método que vamos a ver va a ser la introducción a la corrosión. Esto es definición, qué es una corrosión, cuándo son corrosiones químicas y cuándo corrosiones electroquímicas, qué tipos de corrosión tenemos. Vamos a ver los análisis y fundamentos de la corrosión. Y por el otro lado, vamos a ver no solamente conformarnos con saber qué es la corrosión y qué tipo de corrosión vamos a tener, no solamente en la industria del petróleo, sino en todas las industrias que sufren justamente los problemas de corrosión, y vamos a ver cuáles son los mecanismos para poder eliminarlas, neutralizar y por el otro lado cómo controlarlas.
Entonces, vamos a conocer todos los factores que afectan a la tasa de corrosión, qué tipo de corrosión específicamente ya en nuestra industria, cuál es la integridad mecánica, cuáles son los principios de integridad mecánica. Es tan importante todo lo que se hace dentro de lo que es la parte de corrosión que ya se creó una división, que esta división es justamente el análisis de integridad mecánica. Casi todos los yacimientos ya lo tienen. Hay ingenieros que son ingenieros de corrosión. Algunos de ustedes deben tener o un pariente o un conocido que directamente está trabajando en los yacimientos como ingenieros de corrosión. Estos ingenieros, es decir, se creó toda la gerencia de integridad mecánica para poder llegar a resolver los problemas y a prevenir. Es decir, esto es tan amplio que directamente se creó un proceso para poder llegar a que esa gerencia lo que trabaja es justamente para prevenir y que una cañería que se coloca en cualquier parte de un yacimiento tenga como mínimo una vida útil de 25 a 30 años en condiciones operativas. Luego vamos a conocer los mecanismos de control que vamos a aplicar y la parte de los productos químicos para poder inhibir esas incrustaciones. Y por supuesto, todo esto va acompañado de ejemplo y también de resolución de problemas. Cuando terminamos lo que dijimos de la parte de incrustación, vamos a tener un parcial. En la parte de corrosión, cuando terminamos este capítulo, también vamos a tener otro parcial. Y va a entrar lo de corrosión microbiológica, que vamos a hacer algún tipo de trabajo, si es factible, porque prácticamente el año pasado fue bastante discontinuo y se hizo que era muy difícil poder llegar a hacer algún tipo de trabajo. Y este año lo veo que también existe una cantidad bastante grande de alumnos, excepto de que directamente seamos muy organizados para poder formar las comisiones para poder hacerlo. Después entramos en un ambiente que es ya biológico, que es la corrosión microbiológica. Esta corrosión está dada por lo que son bacterias que existen en el petróleo, existen en el suelo, existen en las aguas con distintos tipos de desarrollo y que es una corrosión que es bastante agresiva. Entonces vamos a conocer el estudio, vamos a hacer de la microflora, la cinética de desarrollo, los productos microbianos, cuáles son, acá entramos ya a conocer una palabra que se llama MIC, que es una corrosión inducida, ¿no? Es decir, método que se utiliza en la parte bibliográfica, cuando ustedes estén estudiando van a encontrar lo que es MIC, que es una corrosión inducida, microbiológicamente hablando, por supuesto. Y luego vamos a controlar e inhibir todo lo que son los procesos biológicos, cómo lo podemos llegar a hacer con precaución y con el hecho de que no haya ningún tipo de producto que estamos utilizando para el control microbiológico con el que estamos haciendo el control biológico o con el control de corrosión. Luego vamos a ver lo que es ya protección catódica. Esto es muy por encima, puesto de que la protección catódica es una parte de corrosión que prácticamente tanto la NEIS como cualquiera de los procesos de corrosión es muy, muy amplia. Es decir, esto tienen ya generalmente capítulos enteros, entonces lo que vamos a ver van a ser nada más que la base de los fundamentos y tanto los criterios de protección y diseño. Esto está relacionado a todo lo que son la parte de las instalaciones de subsuperficie, o sea que son todo lo que son los ductos, gasoductos y todo lo demás que se encuentran soterrados y en los cuales sufren distintos tipos de agresión. Depende mucho de los suelos, del tipo de intercambio iónico que tienen. Entonces, en ese caso, vamos a conocer todo lo que son los procesos para poder hacer protección catódica. Y posterior a eso, vamos a ver lo que son el tratamiento de agua de producción y la recuperación secundaria. Fundamentalmente, vamos a ver cuáles son el tipo de controles, cuáles son los procesos que se tienen que hacer al agua, cuáles son los inhibidores que vamos a manejar para este tipo de criterios
y cuáles son en las empresas, cómo se aplican distintos tipos de procesos para la parte de recuperación. Y por último, vamos a ver todo lo que son equipos y plantas de tratamiento, que esto es justamente lo que vamos a llevar por el hecho de que es la única materia dentro de lo que es la parte de procesos de ingeniería que se conoce todo lo que es la parte de equipos, funcionamientos y las plantas, ¿no? Vamos a ver cómo son los pozos de producción, los pozos de inyección, cuáles serían en el caso de los procesos, tanto de incrustación de corrosión de varillas de bombeo, válvulas, bombas, tubing, casing. Vamos a conocer cada una de las plantas de PTC, las plantas de PTC, planta de tratamiento de crudo, la PTC, la planta de tratamiento de gas, y a su vez la planta de agua tiene la planta de inyección de agua salada y la planta de inyección de agua dulce. Vemos todo lo que vamos a ver, mejor dicho, todos los equipos que lo componen. Vamos a trabajar sobre la parte de metalurgia de equipos, puesto de que fue avanzando, es decir, desde las primeras cañerías que se estaban haciendo de acero al carbono, y cómo se empezó a trabajar sobre distintos tipos de aleaciones para poder aumentar la vida útil de las cañerías, para poder tener menos agresión de los productos corrosivos, ver el funcionamiento del tipo de materiales de acuerdo a la calidad de los aceros. Entonces, todo eso vamos a verlo. Y análisis de instalaciones de plantas, cuáles serían los problemas que vamos a encontrar y cuáles serían las soluciones. Les vuelvo a repetir, en este caso, que son problemas y soluciones, he separado las de uso más comunes, pero no quiere decir que son todas. Es decir, ustedes cuando estén trabajando en los yacimientos se van a encontrar con situaciones de problemas que tienen que resolverlo en función de que ustedes están a cargo de esas plantas, en las cuales van a tener un sinnúmero de datos, de procesos, etcétera, etcétera, que van a ser conocidos y otros que van a tener que ingeniárselas para resolver. Entonces, acá vamos a dar lo más amplio posible de soluciones a problemas que se encuentran en los yacimientos. Pero no quiere decir con eso de que no van a encontrar yacimientos que son totalmente disímiles, por más que estoy dentro de la misma cuenca, y van a encontrar problemas que tienen que empezar a ingeniarlas, a buscar la manera de poder llegar a capacitarse para poder tener la solución y buscar ese tipo de resolución. Y luego vamos a conocer muy por arriba las normas y protocolos de las distintas normas en las cuales se trabaja, que van a ser las normas NACE, API, IRAM, ACTM y ASME. Estas son algunas que usa especialmente ASME, que son las de ingeniería mecánica. Las NACE y las API son prácticamente las fundamentales, es decir, dentro de lo que son los tipos de procesos. Entonces, todo eso es lo que vamos a incorporar en la materia. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Al ser temas tan extensos y tan variados, es decir, lo que yo voy a hacer, voy a trabajar el día que me toca un tema de estos, hablarlo las 3 horas, o 3 horas, 2 horas, depende mucho de cómo estemos, es decir, en tiempo y en función. Y por el otro lado, lo que quiero es que a través del nexo nuestro, que va a ser nuestro alumno de nexo entre todo el grupo, que luego cuando ya salimos se van a hacer algunas preguntas que, por mail, por supuesto, de algunas dudas que quedaron en el tema que se dio ese día. Entonces, ustedes van a mandar un mail con las dudas que quedan. Nuestro nexo va a ser el que me va a mandar todos los mails, yo los voy a ubicar de acuerdo a los temas, y a la otra clase vamos a tener media hora para poder evacuar esas dudas. De esa manera yo puedo seguir avanzando y no voy a tener interrupciones. No quiere decir con eso de que si hay un tema muy particular o un tema muy especial, entonces me van a dar la posibilidad de que directamente si hay algún tema que no se entendió o algo por el estilo, es decir, no tengo ningún problema en que me interrumpan, pero la idea es avanzar
y dejar la otra clase, la próxima clase, media hora para poder evacuar todas esas dudas. Por el otro lado, existen distintos temas que van a tener que estar ustedes resolviéndolos, y para eso hemos definido en la cátedra todo lo que son la parte bibliográfica para que ustedes también vayan estudiando a la par de lo que es el desarrollo de la materia. O sea que también van a tener la posibilidad de que estudiando pueden llegar a tener la solución de algunas dudas que ustedes tengan. Y si no, esa media hora la vamos a hacer para poder hacer eso. Bueno, por medio de nuestro compañero, el compañero de ustedes que de repente está coordinando, quería preguntar si es suficiente lo que fue el programa de estudio. Si tenemos todo en condiciones, empezamos ya lo que va a ser la primera etapa del curso de nivelación. Fundamentalmente, vamos a hablar, voy a retroceder. ¿Hay alguna duda o algún comentario que quiera hacer alguno de ustedes? Hoy vamos a romper el protocolo debido a que es el primer día y encima estoy en deuda con ustedes por haberles robado 10 minutos. Hola, profe, buen día, ¿me escucha? Sí, ¿quién es? Melanie habla. Sí. Usted habló con un compañero, es de petróleo, Sí. bueno, y hay varios de química que estamos en el grupo, así que hoy presente hay varios de química que nos podemos conectar. Era para avisarle eso. Bueno, bárbaro. ¿Ustedes se anotaron ya con el compañero de ustedes para poder... Ustedes sí, evidentemente lo recibieron, puesto de que ya están conectados acá. Bueno, siempre vamos a utilizar, para no hacer una bifurcación de lo que es ingeniería química y lo que es ingeniería de petróleo, utilicemos un solo nexo para poder hacerlo. Y bienvenidos los de química, y les pido disculpas de que mi organización como materia fue un desastre por el hecho de que estoy viviendo en China Muerta, no tengo internet. Yo le mandé a alguna de las compañeras de ustedes de que tenía problemas de conectividad, me tengo que venir acá a la universidad para poder conectarme porque es imposible. Estoy viviendo en una zona de chacras y he tratado bajo todo punto de vista de conectarme y es imposible, así que tengo que venirme todos los días de clase para acá y recién ahí empezar a conectarme. Así que bueno, bienvenidos los de química también. ¿Algún otro comentario? Bien, perfecto. Empezamos. ¿Se escucha? Sí, escucho. Quería consultar si las diapositivas usted después las pasa de la clase o no. No, mando resúmenes y tienen el libro. Voy a hablar un poquitito más de esto. Es decir, no se hagan problema que voy a recuperar el tiempo. Es decir, la idea es de que no perdamos el tiempo, pero tampoco que nos queden dudas. Ustedes van a tener un libro que es el Patton. Está en inglés y en castellano. El que maneja bien el inglés lo va a tener en inglés y el que está practicando le viene muy bien. Y por el otro lado, el que está muy limitado en su idioma inglés, lo tienen en castellano. Ese libro es lo que en un momento determinado, es decir, era la Biblia de todo lo que era esta materia. Entonces, tienen todos los casos, todo lo que son, el Patton tomó referencia en cada uno de sus ensayos, en cada uno de sus trabajos y todo lo demás, sobre, supongamos, 17 cuencas distintas. Les doy un ejemplo, es decir, cualquiera de los tipos de agua sobre incompatibilidades, se tomó en Estados Unidos, en Arabia, en Centroamérica, en el Mar de China, en la parte de la Patagonia. O sea que se toma distintos tipos de situaciones, distintos tipos de crudo. Entonces, de esa manera se logró que prácticamente poder llegar a tener una visión muy amplia. Y eso hace de que este libro en un momento determinado se consideró lo que era una base fundamental de todo lo que es esta materia. O sea que tienen ahí todo lo que va a ser la materia. Incluso, aparte de eso, van a tener apuntes
de cátedra en el caso de incrustación, van a tener otro apunte en el caso de corrosión, van a tener determinados diagramas que yo se los voy a enviar para que ustedes visualicen, para que lo puedan llegar a tener y poder entender. Y mientras tanto, vamos a tener un flujo permanente de información con respecto a esto. Es decir, estoy siempre haciendo resúmenes para que les lleguen, cosa de que no solamente tengan el libro, los apuntes nuestros, sino también poder tener información que por ahí es difícil de encontrarla. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? Ok, empezamos. Cuando nosotros hablamos de hidrocarburos, nosotros estamos en una zona, y esta universidad, como la Universidad San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia, estamos en una situación muy beneficiosa con respecto a otros tipos de universidades. ¿Por qué? Por el hecho de que estamos justamente cerca de los yacimientos, a pesar de que en este momento existen restricciones muy grandes dentro de lo que son las universidades para poder salir, bueno, independiente de esto, de lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia, se nos redujeron muchísimo todo lo que eran los presupuestos universitarios como para poder hacer visitas a yacimientos. Esto lo van a poder llegar a hacer si es que se da la posibilidad cuando ustedes cursen la materia producción, que eso van a tener bastantes posibilidades de poder llegar a ir a visitar un yacimiento, a visitar las plantas, pero mientras tanto voy a tener que esforzarme como para poder explicar cada una de las plantas. Por el otro lado, el hecho de que no hay ninguno de ustedes, tanto de química como de petróleo, de que no tenga inquietudes, es decir, en leer el diario, es el diario Río Negro, el diario La Mañana, vienen con un anexo, un capítulo, es decir, de la parte de energía. Eso se los recomiendo que se mantengan al tanto, puesto de que hablan de todas las empresas, de todas las innovaciones, que nosotros vamos a tener. Yo he colocado ahora a fin del año pasado, he colocado una comparación, es un anexo que no estaba dentro de la materia, pero sí es importante, puesto de que todos ustedes van a estar trabajando, espero, en yacimientos. ¿Y qué es lo que ocurre? De que últimamente, esto ya hace unos años atrás, hemos tenido una diferencia de cambios entre lo que son yacimientos convencionales y yacimientos no convencionales. Entonces, incorporé una presentación que hacía a las industrias del petróleo, que era capacitar a junior, a ingenieros junior y a técnicos que estaban trabajando en el yacimiento. Se los voy a pasar. ¿Por qué? Porque es importante de que ustedes cuando vayan a un yacimiento y que se incorporen a la industria hidrocarburífera, que sepan por lo menos cuál es la diferencia entre un yacimiento y otro. ¿Cuál es la diferencia que existe entre lo que es un yacimiento convencional y cuál es el yacimiento no convencional? Todo el mundo habla acá del agua del flowback, habla sobre el hecho de que cuántas fracturas se están haciendo, cómo es el tipo de fractura, etcétera, etcétera. Pero, es decir, si no tenemos bien en claro la diferencia entre uno y otro, no podemos llegar a cometer algún tipo de error. Si bien los ingenieros junior en los yacimientos están considerados de que tienen un bagaje teórico, sin la parte práctica, es decir, me gustaría de que realmente nuestros egresados sean desarrollados bien, formados bien, cosa que cuando lleguen a los yacimientos poder destacarnos como alumnos de la universidad nuestra. Es decir, entonces voy a tratar de ver cómo poder llegar a hacer esa presentación para que también sepamos qué es lo que es un querógeno, cuál es la fractura, qué es lo que sucede, por qué se hacen, etcétera, etcétera, como para que tengamos un bagaje mejor de conocimiento. Por el otro lado, ese tipo de yacimientos no convencionales están en distintos lugares del mundo. Fundamentalmente tomamos mucho de las referencias de Estados Unidos y Estados Unidos también está tomando muchas referencias de lo que es Vaca Muerta. Entonces, en esos casos, es decir, qué es el tipo de fractura, cómo se aplica
todo lo demás, y también conocer otros tipos de yacimientos no convencionales, que van a ser de carbón, de distintos tipos de características de petróleos de otros estados, entonces, de otros estados físicos me refiero. Entonces, en esos casos, es decir, que conozcan, porque no es descartable de que más de uno de ustedes va a empezar a trabajar a nivel internacional y que se van a encontrar con otros panoramas de yacimiento. Entonces, bueno, vamos a dar un pantallazo de todos los tipos de yacimiento. Eso va a estar, vamos a buscar la manera de cómo vamos evolucionando con la materia para tener una clase completa sobre ese tipo de diferencias de yacimiento. Bueno, con respecto, empezamos con la parte de nivelación. Todos conocemos los fluidos de reservorio. En el caso de la parte de los hidrocarburos, vamos a tener que fundamentalmente, es decir, cuando nosotros producimos una perforación, nos encontramos con tres tipos de componentes que en general en casi todos lados están presentes. Entonces, por un lado van a ser los hidrocarburos. Por el otro lado van a ser la presencia de gas, que en yacimientos se encuentran en estados libres. Y por el otro lado, la parte de agua. O sea que nosotros, dentro de los fluidos del reservorio, vamos a tener los tres componentes, que va a ser petróleo, gas y agua. Entonces vamos a ir conociendo cada uno de ellos, viendo qué son, cómo se componen, y si nosotros conocemos la parte de esos fluidos, vamos a tener mucho más claro cómo buscar la manera de que no tengamos ni incrustación ni corrosión. O sea que fíjense que ya estoy marcando cuáles van a ser los parámetros que vamos a tener dentro de la materia. Entonces, en hidrocarburos es un compuesto de origen orgánico formado por carbono e hidrógeno con pequeñas cantidades de oxígeno, nitrógeno, azufre y otras impurezas como los compuestos metálicos. ¿Por qué tengo carbono e hidrógeno? Bueno, en un momento determinado, cuando se empieza la génesis del petróleo, fueron distintos tipos de acumulación de materia orgánica. Esa materia orgánica en general estaba formada por carbono e hidrógeno y estos procesos sufrieron altas presiones y altas temperaturas. Es decir, en la medida que yo voy más abajo en la profundidad de la corteza terrestre, las temperaturas evidentemente aumentan y eso hace de que al tener altas temperaturas y por supuesto tener una capa de formaciones que directamente tengo sobre ese material, tengo una alta presión. Esa presión alta y esa temperatura alta favorecieron a las descomposiciones de esa materia orgánica para descomponerse en carbono e hidrógeno. Por supuesto que hubo aguas que directamente estaban involucradas dentro de esa materia orgánica y esa descomposición formó también una presencia de oxígeno, que ese oxígeno no estaba libre, sino empezó a producirse acciones en las cuales vamos a ver que directamente se encuentran asociados a la parte de los compuestos de carbono e hidrógeno. Luego tenemos presencias de nitrógeno, de azufre y una serie de compuestos metálicos que lo vamos a ir viendo con el tiempo. Denominamos petróleo a lo que se encuentra en estado líquido a una temperatura y presión del reservorio. ¿Esto por qué lo aclaro? De que el petróleo es el estado líquido. Porque también se encuentra en estado sólido, que es lo que yo les decía, que vamos a ver en distintos lugares del mundo se encuentran el petróleo en estado sólido. ¿Qué es lo que pasa? No quiere decir que sea una brea, sino de que se encuentran colapsados o encapsulados dentro de arenas bituminosas, que es el famoso bitumen. En este caso se encuentran en lugares que directamente hacen una explotación y cambian el estado físico a través de altas temperaturas y procesos. Y si se encuentra en estado gaseoso ese hidrocarburo, se encuentra como gas natural. ¿Qué gas natural tenemos? Bueno, tengo metano, propano, butano. O sea que son las primeras cadenas de carbono e hidrógeno que se encuentran en fase gaseosa. Entonces, ya tenemos un comentario de lo que, un pequeño vistazo de lo que es, el hecho de los distintos compuestos que vamos a tener. Entonces, acá vamos a tener las composiciones de carbono e hidrógeno que forman distintos tipos de
compuestos orgánicos, que van a ser los nafténicos y los aromáticos. Esto ya ustedes vieron química orgánica, o sea que conocen de todo lo que es la parte esta. No voy a perder el tiempo en explicarlo, sino que lo conocen ya por el hecho de que cursaron química orgánica. Y entonces se encuentran compuestos que directamente son de uniones simples o uniones dobles. Vamos a separarlo bien lo que son los naftenos y lo que son los aromáticos. Esto, si bien al principio, cuando nosotros hacemos la extracción de hidrocarburos, tenemos los naftenos y los aromáticos que prácticamente en un momento determinado van todos compuestos dentro de la misma masa de hidrocarburos, pero es fundamental que conozcamos los orígenes de todo esto, puesto de que cuando pasamos a la segunda etapa, que sería la de upstream, es cuando yo hago la extracción del petróleo. Ahí yo aplico todo lo que son los principios de upstream. Pero luego, cuando ya ese petróleo le quito todo lo que son la parte de los contaminantes, le quito todo lo que es el agua, le quito todo lo que son la parte de los sólidos y ya dejo el petróleo en condiciones establecidas de acuerdo a contratos, es lo que yo envío a los procesos de downstream. Downstream es la parte de procesos de refinería, o sea que empiezo con el proceso de destilación. Ahí en ese caso, tener petróleos que directamente tienen altos componentes de nafteno y altos componentes de aromáticos, eso me permite en un momento determinado tener distintos tipos de productos, que eso hace de que me favorecen en las refinerías obtener subproductos de alto valor agregado. Entonces, en ese sentido tenemos que conocer qué productos son tanto los que vienen de origen nafténico como de aromático. Y por el otro lado, el comportamiento dentro de lo que son las temperaturas o el hecho de cambios de presión y todo lo demás que van sufriendo todo lo que es la parte de petróleo. Otros compuestos que vienen, que nos encontramos, ¿no? Es decir, en estos casos son los compuestos que vienen de ciclos cerrados, que vienen con un porcentaje de un átomo con azufre. Esto sería el caso, por ejemplo, el azufre e hidrógeno 2, que sería el primero. Ustedes lo están viendo, ¿no? Y yo lo estoy marcando. Los compuestos del azufre, que viene el azufre y 2 átomos de hidrógeno. ¿Lo están viendo? Sí, profe, se ve. Bueno, acá el ácido sulfídrico es un ácido que prácticamente es el que se van a encontrar en todos los yacimientos. Y es una de las contras que tenemos nosotros como presencia, puesto que es uno de los gases que sufrimos todas las consecuencias de corrosión. Entonces, ya se van a acostumbrar, vamos a tratar de amigarnos con él para saber cómo reacciona, cómo actúa, de todo lo demás para poderlo neutralizar. Y no solamente el ácido sulfídrico es un ácido que directamente es corrosivo, sino que a su vez también es tóxico. Los alumnos, de que cuando salimos de la parte que egresamos, de la parte de la Facultad de Ingeniería en Petróleo o Ingeniería Química, muchas veces eligen 2 ramas que son las que componen todo lo que es la parte de upstream. Una es la de perforación, o sea que es el primer principio en el cual yo estoy buscando el petróleo y uso todos los equipos de perforación, todo lo que es la parte workover, todo lo que es pullet, etcétera, etcétera. Esa es una división. Y la otra división es la de producción. Entonces, en perforación se trabaja mucho con la perforación para poder llegar hasta las cuencas donde se encuentra el petróleo para poder hacer la extracción. En esos casos hay una acumulación de bolsones de ácido sulfídrico y ese ácido sulfídrico que no solamente produce, es decir, tiene un olor característico, es un olor a huevos podridos. Los de química, en química analítica 2 hacen ensayos en laboratorio y todo lo demás y pueden determinar en el sulfídrico. Y cuando se produce esa vaporización de esos gases, se encuentra un olor fétido, es decir, un olor que lo llaman de huevo podrido. Entonces, por supuesto de que en el caso de altas concentraciones de sulfídrico,
es tóxico para el personal que está trabajando. ¿Por qué? Pues directamente, es decir, es un ácido que no solamente produce corrosión, sino de que es mortal en determinadas concentraciones. Y eso es una de las cosas que periódicamente en áreas nuevas o en áreas que ya directamente se inyectó recuperación secundaria se encuentran con ese tipo de ácidos. Por el otro lado, vamos a tener otro, que son los mercaptanos, que es un radical unido a un hidrógeno y un azufre. Y esos mercaptanos, que si bien también tienen la característica casi similar a lo que es el sulfídrico, lo usamos en beneficio nuestro. ¿En qué sentido? Cuando nosotros tenemos la parte de gas, que la vamos a ver ahora, yo hablé de gases que tengo metano, etano, propano, butano. Metano es el más chiquitito, que tiene carbono y 4 átomos de hidrógeno. Ese es el gas que utilizamos dentro de lo que es la parte domiciliaria. Entonces, por las líneas se envía, es decir, el gas que ustedes a la mañana cuando desayunan, lo primero que hacen, si no, por supuesto, si tienen un microondas, no necesitan la cocina, pero sí cuando yo prendo una cocina, el gas que me llega ahí es el gas metano. Ese gas metano es inodoro, o sea que no tiene olor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando en las plantas de procesamiento de gas separamos el metano para que pueda llegar a tener una distribución domiciliaria, lo que se agrega es mercaptano. Y ese mercaptano es lo que cuando ustedes hagan la prueba, cuando lleguen a su casa, abran una llave de la cocina y no prendan un ratito, por supuesto, porque si no va a volar todo el departamento, pero hagan breves ensayos. Cuando prenden la cocina y no prenden la hornalla, abren la hornalla, pero no prenden la hornalla, van a sentir enseguida un olor penetrante. Ese olor es justamente que se define o que se agrega para que directamente una persona que directamente está descuidada, que por ahí colocó la leche en la cocina, pero rebalsó, apagó la hornalla, se dé cuenta de que si no quiere explotar y no quiere salir como un cohete, tiene que cerrar la hornalla. Y eso es gracias al mercaptano. O sea que el problema de odorización fuerte que tiene y todo lo demás, en este caso lo usamos en beneficio nuestro. Luego tenemos sulfuros cíclicos, disulfuros, tiofenos. Hay productos de estos tipos que utilizamos hasta para poder impermeabilizar las maderas que se colocan, por ejemplo, en el campo, los postes y todo lo demás. Se utilizan estos tipos de productos para poder protegerlos, para que no haya un proceso de la humedad o de los iones que directamente tengan en el suelo, hasta que se empieza a producir la putrefacción de ese tipo de madera. Entonces, utilizamos productos azufrados para poder llegar a proteger el tipo de madera. Luego vamos a tener compuestos de oxígeno. Como les dije, no encuentro el oxígeno, es decir, por ejemplo, si yo perforo, es muy difícil que tenga, porque la característica del ion oxígeno es el hecho de que es terminantemente reactivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que directamente va buscando la forma para poder combinarse y no quedar como oxígeno libre. Entonces, acá vamos a encontrar distintos tipos de alcoholes, ésteres, furanos, que directamente son presentes dentro de lo que son los petróleos, como compuestos de oxígeno. Esto es, ¿por qué? Por el hecho de que no podemos encontrar oxígeno libre porque la gestación, desde la génesis del petróleo hasta que nosotros produjimos la extracción, pasaron millones de años. Y en esos millones de años se produjeron distintos tipos de acciones de ese oxígeno reactivo para formar distintos tipos de compuestos. Por el otro lado, vamos a ver que el petróleo tiene una composición elemental tipo, expresado como por cientos en pesos. Entonces va a tener un carbono que va a estar dentro de un 84, un 87, voy a tener un hidrógeno que va a ser de 11 a 14, voy a tener presencia de compuestos de oxígeno de 0 a 8, nitrógeno de 0 a 1 y oxígeno de 0 a 3. Eso es lo que vamos a encontrar como compuestos
del hidrocarburo. Y las propiedades físicas, esto quiero que ya empiecen a conocerlos. ¿Por qué? Porque vamos a poder definir, de acuerdo a las propiedades físicas del crudo, determinadas características. Fundamentalmente la densidad. No todos los crudos son iguales, no todos los crudos tienen la misma densidad, a tal punto de que nos encontrábamos que cuando se inicia la comercialización de los crudos, teníamos que buscar alguna medida de tipificación para saber que si yo compro petróleo en el mar de China, qué crudo es el que tengo y cuáles son el crudo de características. Bueno, entonces se pusieron de acuerdo a nivel internacional para poder definir por medio de la densidad, saber qué tipo de crudo. En este caso, nosotros, por ejemplo, si ya están con la costumbre de leer los diarios, encontraron que se está produciendo bastantes exportaciones de petróleo de nuestra cuenca. ¿Por qué? Porque la pandemia más la situación desastrosa económicamente que estamos viviendo hace de que disminuyó muchísimo el consumo de combustibles y eso hace que existe un sobrante de petróleo y con respecto a lo que era a nivel internacional se está exportando bastante todo lo que es la parte de petróleos de esta característica de vaca muerta. ¿Por qué? Porque tiene una característica de densidad, ahora lo vamos a ver, que es muy bueno y eso trae aparejado que tiene mejor precio. Vamos a conocer lo que son las temperaturas de ebullición y las temperaturas de fusión. ¿Cuál es la viscosidad y cuál es la volatilidad? La viscosidad es por el hecho de que si yo tengo que mandar un crudo que tiene una alta viscosidad, evidentemente voy a tener un proceso en el cual voy a tener un mayor consumo de energía, puesto que las bombas que están empujando ese crudo de alta viscosidad va a ser mucho mayor. O buscar la manera de que se pueda mezclar ese crudo de alta viscosidad con un crudo que tiene que es más fluido, para poder llegar a tener mejor desplazamiento y poder ahorrar la parte de energía, evitar roturas de bombas, de válvulas, etcétera, etcétera. Y la volatilidad está relacionado con el hecho de que si yo tengo un crudo de alta volatilidad, es muy factible que cuando trabajo en todo lo que es la parte de petróleo, yo estoy trabajando con presiones y temperaturas. Van a ver que siempre estamos relacionando presión y temperatura. Eso trae aparejado de que la parte de petróleo, la parte de presión y temperatura influye muchísimo dentro de todo lo que es la parte. Si yo utilizo una temperatura, voy a disminuir la viscosidad. Entonces, puedo llegar a calentar un crudo para que directamente sea más fluido y poder llegar a bombearlo. No se olviden que yo, por ejemplo, un gasoducto o un oleoducto puedo llegar a tener 40, 50, 60 kilómetros. En nuestra cuenca, en otros lugares, tengo mucho más oleoductos de mucho mayor distancia. Entonces, lo que hago, si yo tengo un crudo que directamente tengo alta viscosidad, lo que hago es calentarlo. Disminuye la viscosidad y puedo bombearlo de mejor manera. Pero tengo que tener en cuenta la volatilidad por el hecho de que en un momento determinado, si excedo esa temperatura, voy a tener una pérdida de compuestos que se encuentran dentro del petróleo. Porque el petróleo no es una sola mezcla, sino son distintos compuestos dentro de lo que son la parte pesados y volátiles. Entonces, si yo caliento mucha temperatura a ese petróleo, voy a perder los productos volátiles que son de alto valor, a nivel de costo, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, vamos a trabajar primero con el hecho de las densidades. ¿Y cómo hicimos para poder ponernos de acuerdo en el mundo con respecto a lo que es la característica de los hidrocarburos? La clasificación del petróleo la definimos con la gravedad API. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Que era un valor, que esto surgió, cuando vean el libro de Patton, van a ver cómo surge este tipo de especificaciones. Esto empezó con el grado Baumet, que es el grado francés, que lo van a conocer y cuando hagan algún tipo de introducción dentro de lo que son la parte de petróleo, también se empieza a hablar sobre grado Baumet, grado francés, que era la densidad específica de los líquidos y que estaba basado, por ejemplo, en algunos ácidos sulfúricos, en sulfato de aluminio, que eran productos altamente viscosos y se medía la densidad.
Entonces, de ahí surge después de un acondicionamiento de números que es 141 sobre la gravedad menos 131, que eso me va a dar un grado API. De esta manera, todos los crudos los tengo definidos de esta manera. Entonces, voy a tener, de acuerdo a esta especificación, yo voy a tener crudos livianos, medianos, pesados y crudos extrapesados. El crudo liviano o el crudo ligero, la gravedad mayor a 31, a 30, 31 grados API. Es el valor que me da. Nosotros tenemos acá un crudo dentro de lo que es vaca muerta que está en 31 para arriba. O sea que son altamente livianos, crudos livianos. ¿Y qué es lo que tiene ese crudo liviano? Es el que cuando yo destilo en la refinería, son los que yo saco los valores más altos, que son naftas y queroseno. ¿Y cuáles son los valores de esos productos? Son los más altos de la destilación de petróleo. Por eso es que tienen tanto valor. Entonces, los crudos livianos son los que en la parte de la destilación yo los saco y esos productos son los que de mayor alto valor tienen. Entonces, me conviene destilar esos crudos porque pues directamente obtengo productos de alto valor. Luego tengo crudos medianos. Estos están entre 22 y 31. Estos crudos medianos son los que nosotros tenemos acá en los yacimientos no convencionales, o sea, los que veníamos explotando, estaban dentro de lo que son estos crudos, 22 a 33. Luego tengo un crudo pesado, que es el crudo entre 10 y 22. Esto es ya el crudo que directamente es altamente viscoso. Nosotros tenemos acá yacimientos como el yacimiento del Corcovo, que tenemos un crudo que es pesado. Está dentro del orden de 12 a 16 gravedad API, ¿no? O sea que son altamente viscosos. Y encima tiene un contaminante que es la arena, o sea que se nos pone más difícil. Y luego viene el crudo extra pesado, que es menor a 10, y que son los famosos bitúmenes. ¿Por qué? Pues directamente ya pasan del estado líquido al estado sólido, y eso hace de que directamente se encuentren en esas condiciones. Los crudos extra pesados se procesan también, es decir, hay yacimientos muy grandes de crudo extra pesado, de bitúmenes, especialmente en Canadá, y eso hace de que en un momento determinado, trabajando con altas temperaturas, es justamente lo que explicaba, que cambian las propiedades por altas temperaturas, esa viscosidad va disminuyendo por el hecho que se va eliminando todo lo que son los componentes de arena y sólidos, y queda la parte líquida nada más. Entonces, esa parte líquida se recupera y se manda a refinerías especiales para poder hacer los distintos procesos de separación de los subproductos que tiene el petróleo. Entonces, esto quedaría lo que es la parte de fluidos de reservorio. Voy a ver, acá quiero mostrarles, cuando ya saque la parte esta, voy a mostrarles, cuando hagamos un break, voy a buscar para que poder llegar aquí y con la cámara mostrarles, tengo acá unas muestras de distintos tipos de crudos para que podamos interpretar mejor todo lo que es la parte de densidad. A ver, estoy en la 2. Nosotros tenemos... Bueno, voy a buscar como para poder llegar aquí, luego con las gravedades API, mostrarles distintos tipos de crudo que tengo acá muestras para que ustedes vayan visualizando y acostumbrándose. La parte de 31, es decir, los livianos o ligeros, son muy líquidos, es decir, tienen muy fluidos, mientras que los medianos tienen una cierta resistencia al desplazamiento. Es decir, si yo tengo una botella de vidrio de 1 litro de petróleo, lo tengo hacia la mitad, ¿no? De tal manera que pueda llegar a haber un espacio para que se pueda desplazar. El ligero, es decir, liviano, ¿no? Es decir, lo muevo y directamente se desplaza sin ningún tipo de problema. Pero el mediano ya le va a costar, el desplazamiento va a ser un poco más
difícil y va a empezar a formar un comportamiento como un fluido que directamente va a ser más viscoso, pero en el caso de los crudos pesados, existen algunos crudos, es decir, acá hay yacimientos, por ejemplo, lo que fue Estancia Vieja, que ese yacimiento tenía un crudo que prácticamente uno giraba la botella y no se desplazaba. Era altamente viscoso, ¿no? Es decir, sin llegar a ser un bitumen, pero era muy, muy viscoso. En Santa Cruz también existen algunos lugares donde existe este tipo de petróleo. Bueno, voy a ver ahora cómo saco la imagen para mostrar este tipo y volver de nuevo a lo mismo. Mientras tanto, voy a seguir avanzando un poquito más. El gas. Hablamos del fluido que componía el petróleo. No sé si quedó alguna duda con respecto a esta parte, pero creo que fue bastante claro, ¿no? Luego tengo el otro componente que dijimos, petróleo, gas y agua. El componente de gas esta es una composición de un gas común, ¿no? Un gas cualquiera que nosotros lo sacamos, hago una cromatografía y en la cromatografía voy a tener la presencia de todos estos compuestos, que va a ser el metano, que fíjense que yo les decía que es carbono, hidrógeno 4, el etano tiene 2 carbonos, o sea que es carbono 2 y hidrógeno 6, el propano tiene carbono 3, el N-butano tiene 4, el isobutano 4, estos son distintos tipos de estructura molecular. Después viene pentano, hexano y heptano, ¿no? Estos ya, los últimos, son casi líquidos. Casi no, líquidos. Entonces, ¿por qué nosotros usamos, con lo que yo les explicaba, de que en la distribución del gas en consumo dentro de lo que son el domiciliario, que es el mayor consumo que uno tiene, en general era el metano? ¿Y es por qué? Porque fíjense en los porcentajes en volumen. Esto es una composición cualquiera de un gas, ¿no? Es decir, yo saco una bomboleta, lo paso por el equipo, un cromatógrafo, y me da que el metano tenga un 90%. O sea que puedo tener una cantidad suficiente de gas como para poder satisfacer las demandas que tienen las ciudades, los pueblos, como para poder satisfacer esa demanda. Luego viene el etano, que es el que continúa, propano y butano. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es por eso de que nosotros utilizamos la parte de metano para que podamos llegar a tener una distribución con una abundancia de gas. Yo vivo en una zona que se llama China Muerta, que es un paraje que está de Plotier un poquitito más allá. Y es un papelón para la provincia de Neuquén, que estando a 20 y pico de kilómetros de Neuquén, no tenemos gas, no tengo distribución de gas. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Yo tengo que utilizar tubos de gas, es decir, el tubo de 45, para poder cocinar, calefaccionar, etcétera, etcétera. Y ahí, en ese caso, en vez de metano, los tubos que vienen de propano-butano. Es una mezcla de esto, propano-butano. ¿Y qué es lo que ocurre? De que las garrafas que vienen también tienen una composición de propano y los tubos propano-butano y tienen una característica que cuando veamos características, esto es un pantallazo, así que no se desesperen si voy muy rápido, si les quedaron algunas lagunas, porque después entramos en profundidad en cada uno de ellos, de estos temas. En el propano-butano se caracteriza porque el gas tiene un determinado poder calorífico que se mide. Y ese poder calorífico entre el metano tiene cuando ustedes lleguen a su casa, pidan a su padre o el que vive solo, que es el que paga la factura de gas, fíjense que tienen de Camusi una medición de gas, de consumo por metro cúbico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A ustedes nos cobran el metro cúbico, pero tiene un determinado poder calorífico. Ese poder calorífico del metano
lo colocan ahí en la factura que es de tanto el poder calorífico y sobre eso llevan la relación para cobrar los metros cúbicos consumidos. En el caso de propano y el caso de butano, el poder calorífico es superior. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que si yo en un momento determinado estoy calentando una pava para tomar unos mates, acá no quiere decir que voy a demorar 1 hora y en el otro 10 minutos, pero sí va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco una pava con agua para tomar mate, acá con el metano, voy a tener una cierta demora hasta que llegue a la temperatura apropiada para tomar mate. Mientras que si yo lo coloco en mi casa, que tengo propano-butano, el poder calorífico es superior. O sea que en un poquito menos tiempo yo voy a tener la temperatura que yo requiero. Y eso es debido justamente al hecho de que en propano-butano tiene mayor poder calorífico y eso hace de que directamente tenga mejor situación. Entonces, eso es por un lado. Por el otro, voy a tener de que acá cuando veamos lo que son las plantas de gas, vamos a tener diferentes visiones que directamente vamos a tener con el comportamiento de los gases que tiene cada uno de los yacimientos. Y después vienen otros componentes no hidrocarburos. ¿Cuáles van a ser? Los contaminantes de anhídrido carbónico, la contaminación de nitrógeno. Estos son gases también que vienen. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando yo hablé de poder calorífico, si yo tengo el poder calorífico de cualquiera de estos gases, si yo tengo anhídrido carbónico, que es un gas, tiene menor poder calorífico. Y entonces, si yo tengo, supongamos en el metano, un porcentaje elevado de dióxido de carbono, mi poder calorífico va a estar disminuido. Y si tengo nitrógeno, igual. Entonces, estos se llaman componentes contaminantes. ¿Por qué? Pues directamente hay que sacarlos, eliminarlos, el dióxido de carbono, el nitrógeno. Hay métodos y plantas para poder hacerlo, para poder llegar a que directamente el metano tenga el poder calorífico que requiere y no que venga con contaminantes. Los otros contaminantes que tiene el gas van a ser el agua, el gas sulfídrico, los mercaptanos, nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno, helio, etcétera, etcétera. Por supuesto que el helio viene en cantidad muy pequeña, tiene un alto valor. El helio es un gas muy caro cuando se separa. Por supuesto que tiene que haber plantas de separación de gases que se trabaja para poder hacer la separación del helio y eso tiene un valor bastante elevado. Pero vamos a hablar más que todo de este compuesto, que es el agua. El gas suele venir, así sea en yacimientos de gas, en pozos de gas, que directamente es decir, no tengo presencia de hidrocarburos, de petróleo, pero sí tengo dos fases. Va a venir una fase gaseosa y una fase líquida. Esa fase gaseosa es el gas, las primeras etapas, metano, etano, propano, butano. Y por el otro lado va a venir líquido. ¿Y cuáles son los líquidos que van a venir? El agua, y van a venir lo que yo les comentaba acá, que directamente es el pentano, partecita del pentano, y hexano, y heptano, y otros más, que estos son líquidos. Entonces, cuando se saca en un pozo de gas, la parte de gas y líquidos se separa, se hace decantar la parte de líquidos, y se llaman, en ese caso, si yo separo el agua, van a ser las famosas gasolinas. Esas gasolinas son compuestos de alto valor también. ¿Por qué? Porque esa gasolina yo la separo del gas, pero no la puedo trabajar con mezclas con petróleo, pero no me conviene. Me conviene venderlas como gasolina, que se usan en la industria de las pinturas, en la petroquímica, se utiliza en muchísimos lugares esa gasolina. Entonces, se da un valor agregado a lo que produce el pozo de gas. Entonces, bueno, sulfídrico hay que eliminar, los mercaptanos igual y todo lo demás como para poder hacerlo. El agua, cuando veamos la planta de gas y vean ustedes cuando estén trabajando en los yacimientos, que es el gran enemigo que tienen las plantas de gas. ¿Por qué? Porque el agua, como nosotros dijimos, de que las bases fundamentales de los principios físicos es presión y temperatura, cuando baja la temperatura, se produce en el agua un compuesto que directamente son
una serie de hidrocarburos que envuelven una molécula de hidrocarburo que está rodeada por moléculas de agua. Y eso forma un compuesto que produce taponamientos de línea y separa la producción de la planta. ¿Por qué? Porque se forman esos compuestos cuando yo no deshidrato bien el gas y me producen grandes problemas. Esto en los yacimientos no convencionales produjo muchísimos problemas. ¿Por qué? Por el hecho de que era mucho el caudal de gas que se estaba tratando, no se deshidrataba bien y se producían esos tipos, se llaman hidratos, estos compuestos, y me taponaban líneas de gasoductos completos, que quedaban anulados. Esto es lo que vimos a vuelo de pájaro de todo lo que es la parte de gas. Y luego tenemos el otro componente, que es el agua, que es el que vamos a tener relaciones con todo lo demás. Yo les propongo, ¿quieren que descansemos unos 10 minutos o unos 15 minutos? Va a preparar unos mates, yo me voy a preparar un té y continuamos. Descansa un poco la garganta. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, perfecto. Gracias.